Capítulo 79. Por un momento, Ino pensó que estaba muerta. Había sentido el calor y la onda expansiva de una explosión, demasiado cerca para ser algo que un ser humano pudiera soportar. Y, sin embargo, podía sentir todos los dedos de sus manos y pies. Podía sentir el suelo frío y duro debajo de ella. Podía sentir la sangre rodando lentamente por su propio rostro. Los soldados. Los soldados de fuego habían explotado. ¿Por qué habían explotado los soldados de fuego? Comenzó a intentar levantarse del suelo, encontrando que los patrones en el pavimento debajo de ella se arremolinaban. Una oleada de náuseas la golpeó, lo que la hizo detenerse y respirar profundamente una serie de veces para calmar su cuerpo. Vale, entonces sufrió una conmoción cerebral, pero al menos fue lo suficientemente leve como para poder reconocerla. Ino. Ino. Las llamadas de una voz familiar llamaron su atención, incluso si le dolía escucharlas. Shika, la chica gritó, más débil de lo que le hubiera gustado, por aquí. Shikamaru rápidamente la localizó por el sonido de su voz a través del humo y los escombros en el aire. Él estuvo a su lado en un instante. ¿Qué diablos pasó? Los soldados explotaron cerca de los samuráis, trató de explicar Ino, incapaz de encontrar las palabras adecuadas al principio. No pude. No lo hice. Tu bomba explotó, y tuve que rescatar a los samuráis. Salir de aquí, pero estaban asustados, y los soldados vinieron y crearon una especie de enfrentamiento, y se rindió en tratar de darle algún sentido más coherente de lo que ya había sido capaz de decir. Yo no lo entiendo. Shikamaru aún no tenía la imagen completa, pero no la necesitaba. Por mucho que odiara la acción, era lo que necesitaba en ese momento. Está bien. Vamos, vamos. Tenemos que irnos. Shikamaru intentó alejar a Ino del lugar de la explosión, solo para que la chica luchara contra él y tirara hacia atrás. No, tengo que ayudar, insistió, señalando dónde podía sentir las firmas de chakra que se desvanecían. Los de los samuráis, por allí. Llévame allí. La exigencia no le sentó bien a Shikamaru, pero Ino tenía entrenamiento de ninja médico. Si alguien pudiera salvarse, no se sentiría bien si al menos no lo intentara. Bien. Ino estaba agradecida de que Shikamaru no intentara pelear con ella por eso y rápidamente categorizó la situación. Primero, Mifune. Estaba inconsciente, con daños mayoritariamente superficiales. Sus subordinados habían hecho un trabajo maravilloso protegiéndolo cuando se produjo la explosión. Sin embargo, a cambio de su devoción, tanto el samurái calvo como el samurái con moño habían sufrido mucho. El samurái con moño yacía en el suelo, respirando entrecortadamente con fuertes quemaduras, y le faltaban el brazo y la pierna derechos. Parte de su torso se había hundido por la fuerza de la explosión. Ino no podía curar heridas tan graves. Tsunade Oshizune no lo era. Era demasiado para ella y por eso hizo lo único que pudo. Ella lo sedó para que su fallecimiento fuera más cómodo. Había un paciente crítico cerca al que podía salvar. Tragándose su desesperación, Ino se agachó junto al samurái calvo y con cicatrices, sus manos ya brillaban de color verde para comenzar a reparar lo que pudiera. El hombre se retorció en señal de protesta, hasta que Ino lo tranquilizó. Hhhhh. Todo estará bien. Puedo arreglar esto, dijo, tan suavemente como pudo. ¿Cómo te llamas? El samurái bajó sus manos, obediente hasta el final, se preocupaba más por su señor que por sí mismo. Olvídame, niña. El general. Tu general estará bien, insistió Ino, señalando con la cabeza hacia Mifune, iré a él después de ti. Tu condición es más crítica. ¿Cómo te llamas? Al darse cuenta de que incluso si protestaba, no tenía control sobre la situación, el samurái calvo comenzó a relajarse. Okisuke. Aunque había comenzado a calmarse, todavía usó su único ojo para mirar a Ino con cautela. Este nivel de traición, ¿por qué el daimyo del fuego ordenaría a sus hombres hacer algo como esto? No fue el daimyo de fuego, se apresuró a decir Shikamaru. Cuanto antes se pueda cortar de raíz ese malentendido, antes. Todo esto requeriría una larga explicación y mucha evidencia para aclararlo. Algunos de los cuales no tenían. Akatsuki está tratando de asesinar a su general para provocar un incidente internacional. ¿Akatsuki? Realmente no tenemos mucho más que eso. Naruto había llegado a la ciudad capital lo más rápido que pudo después de acabar con Kakuzu. No sabía qué problemas les esperaban a sus amigos, pero sabía que con Akatsuki involucrado, nada sería fácil.
No importa cuánto creyera en Shikamaru e Ino, nunca habían conocido a un miembro de Akatsuki que no hubiera sido un monstruo de alguna manera. Cuando vio las enormes columnas de humo que se elevaban desde el centro de la ciudad, supo que algo había salido mal y aceleró el paso el resto del camino. Lo que encontró en el centro de todo fue la ruina. 2 manzanas enteras habían sido erradicadas. Decenas de muertos yacían inmóviles en las calles. Muchos heridos, enterrados bajo pedazos de edificios. Al entrar en acción, Naruto creó miles de clones para ponerse manos a la obra y ayudar a encontrar supervivientes y llevarlos a un lugar seguro. Era todo lo que podía hacer en ese momento por el lugar que había sido más o menos su hogar durante 3 años seguidos. Mientras sus clones trabajaban, el Naruto original deambulaba por la escena de destrucción, boquiabierto. Se suponía que nada de esto iba a suceder. Se suponía que era un destacamento de protección. Si se hubiera producido algún daño, debería haber sido dirigido a ellos, no a la ciudad misma. Naruto. Al escuchar su voz, Naruto corrió en la dirección de donde venía, llevándolo hacia su antiguo instructor Genin, Asuma Sensei. ¿Estás bien? Asuma no se veía peor, pero parecía tan desanimado por su entorno como Naruto. Debería preguntarte eso. Estabas peleando contra Kakuzu solo. Perdón por dejarte con eso, pero, obviamente había cuestiones más apremiantes. Naruto entendió. De hecho, se habría sentido decepcionado si alguien hubiera priorizado ayudarlo antes que detener una explosión en el medio de la capital. No. Llegar aquí para detener la bomba era más importante, no es que importara al final. Asuma agarró a Naruto por los hombros y lo sacudió. No hables así. El atacante tenía control sobre sus explosivos desde la distancia. El tiempo no habría importado. Los habría volado cuando quisiera. Deprimirse a sí mismo ahora no serviría de nada. Hicieron lo mejor que pudieron. Ese bastardo quería un espectáculo. Bueno, al final consiguió uno. Pero no atraparon a Naruto. Un rayo de esperanza en una nube bastante morbosa. Al no ser un sanador, Naruto no podía hacer nada más que tratar de sacar a la gente. Como esta era la única tarea disponible para él, se puso a ello con todo el espíritu que pudo reunir. Con vidas inocentes en juego, era una cantidad considerable. Mientras Deidara volaba para dejar Inokuni, estuvo atento. Le habían dado órdenes específicas de seguir una ruta específica para recoger a otro de sus hermanos Akatsuki. No tuvo que buscar mucho para encontrar el área general. Había claros signos de conflicto por todas partes que finalmente lo llevaron a la persona que había estado buscando. Idan caminó solo por un sendero, cubierto de heridas y con la túnica desgarrada. Debajo de uno de sus brazos residía la forma inconsciente del guardián ninja Sora, señalado por Akatsuki como un pseudo Jinchuriki. Si Idan se veía mal, Sora no se veía mejor, con muchas de sus heridas en el mismo lugar que las de Idan. El jutsu principal y probado del hombre de cabello plateado logró hacer el trabajo una vez más. El pájaro de arcilla de Deidara descendió del cielo justo enfrente de Idan. Parece que te divertiste con este, tío. Ve, refunfuñó Idan, arrojando al golpeado y atado Sora sobre la espalda del pájaro de arcilla de Deidara antes de subir a bordo. El gigante con cabeza de cubo en el que se transformó el Zetsu blanco dio más pelea. Deidara se rió entre dientes mientras ordenaba a su montura voladora volar por el aire. Nuestro topo en el interior hizo bien en enviar a ese y a este lejos de la capital. Idan se burló, dándole al cuerpo boca abajo de Sora una fuerte patada. No es lo suficientemente bueno. Este era el maldito plan de respaldo. Es decir, lo necesitamos si Kakuzu no fuera lo suficientemente bueno como para tomar el verdadero Jinchuriki. Lo cual claramente no estaba viendo como él no está aquí, y el verdadero Kyuubi Jinchuriki no está aquí. Deidara estaba mucho más contento que el sádico shinobi sentado detrás de él, y ¿por qué no? Pudo luchar por un tiempo, creó explosiones masivas vistas por toneladas de personas y logró lo que se necesitaba en la misión. Eso no se puede evitar. Tal vez si el Kyuubi Jinchuriki se hubiera quedado un poco más, podríamos haber usado este plan con él en su lugar, pero tomaremos lo que tengamos en este caso. Echó un vistazo hacia atrás y sonrió ante el daño de batalla aún presente en todo Idan. Al mirarte, estoy seguro de que esto uno tiene más que suficiente chakra del Kyuubi en él para que valga la pena sellarlo todo. Me alegro de que ese estúpido pequeño de mierda no haya arrancado nada durante la pelea, dijo Idan con una carcajada. Ahora que Kakuzu está muerto, no puedo permitir que él simplemente me recomponga. Tengo que tener más cuidado.
Deidara le lanzó a Idan una mirada escéptica. La palabra cuidadoso nunca había encajado con lo que nadie sabía de Idan, ¿en serio? Idan no pudo mantener la cara seria el tiempo suficiente para intentar convencerlo. PFFT, diablos, no. La mañana siguiente con Jiraiya Tetsunokuni, Jiraiya y Anko siguieron adelante en su búsqueda de Orochimaru. Con la partida de Tenzo para manejar el intento del Sannin Serpiente de frenarlos, permanecieron pisándole los talones. Sin embargo, a pesar de las garantías de Tenzo de que podía manejar el enloquecido pseudo Jinchuriki que se había lanzado contra ellos, Anko todavía estaba preocupada. Habían pasado horas desde que lo habían dejado. La noche había llegado y estaba a punto de dar paso a la mañana. De vez en cuando echaba un vistazo hacia atrás por donde habían venido, o abría la boca antes de pensar mejor en expresar en voz alta lo que tenía en mente. Todavía tenía que concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Ella era la especialista en rastreo del grupo y cada vez había más señales a lo largo del sendero de que se estaban acercando. Jiraiya habló, para asegurarse de que su atención estuviera firmemente en la tarea en cuestión. Cuando lleguemos a él, recordarás el plan, ¿verdad? ¿Qué plan? Anko pensó sarcásticamente para sí misma. Sí, lo tengo. El plan era muy simple. Jiraiya iba a luchar contra Orochimaru. Periodo. Anko no habría tenido muchas posibilidades de lidiar con el hombre incluso antes de que se apoderara de un cuerpo que contenía al Sanbi, por lo que su trabajo era asegurarse de que fuera un combate 1 a 1. Al ver que ella sería poco más que una carga contra Orochimaru, se le dejaría limpiar lo que quedara de las fuerzas de Orochimaru, incluida la captura de Yakushi Kabuto, si fuera posible. Era un trabajo que habría compartido con Tenzo, si él no se hubiera ido previamente. Aunque todavía podría ponerse al día y ayudar en lo que sin duda seguiría siendo una tarea difícil. Hablando de ponerse al día, sucedió más rápido de lo que pensaban. Incluso como su rastreadora, Anko no estaba del todo preparada para que el sendero fuera tan caluroso, ni para encontrar a Orochimaru esperando pacientemente contra un árbol en el bosque nevado. «Detente», dijo Anko en el momento en que lo vieron. Miró a su alrededor en busca de trampas o emboscadas. Nada. Solo Orochimaru de pie con los ojos cerrados. Jiraiya entrecerró los ojos con incredulidad, tratando de darle sentido a la vista. ¿Qué está haciendo? Los ojos amarillos de Orochimaru se abrieron de golpe, fijándose en la posición de Jiraiya y Anko, esperando por ti. Bueno, esperando por uno de ustedes, de todos modos, se rió entre dientes de su antiguo alumno una vez que estuvieron a la vista. No te esperaba. Anko, pero no puedo decir que esté sorprendida o decepcionada. Es un placer verte de nuevo. Anko miró furiosamente al hombre que le había enseñado por primera vez. Ojalá pudiera decir lo mismo, Sensei. Al menos podré decirlo después de que estés muerto. En respuesta, Orochimaru chasqueó la lengua. ¿Trajiste ayuda? Jiraiya, estoy decepcionado. Después de tantos años tratando de seguir cualquier pista que pudieras encontrar por ti mismo, abandonas el fantasma cuando finalmente dejo en claro dónde estoy. Jiraiya sonrió. ¿Qué puedo decir? Aprendí a confiar en mis aliados. Ante eso, Orochimaru se rió para sí mismo. Bueno, me temo que no podrás confiar en tus aliados sapos tan al norte, Jiraiya. Lo mismo para mí y mis serpientes, en realidad. Las criaturas de sangre fría no funcionan muy bien en ambientes fríos. Jiraiya notó que Anko maldijo en voz baja, recordando cómo trató de usar una de sus invocaciones de serpiente para luchar contra el pseudo Jinchuriki, solo para que se solucionara rápidamente. La temperatura y el clima no habían sido tenidos en cuenta cuando hizo ese movimiento. Mientras se reprendía por su descuido anterior, Anko rápidamente evitó una ráfaga de shuriken de cristal rosa que le envió. La trayectoria de las armas guió a Anko lejos de Jiraiya y Orochimaru, hacia el bosque. Oh, no te preocupes Guren, Jiraiya, comentó Orochimaru al notar que Jiraiya se erizaba a la defensiva por el bienestar de Anko. Ella solo debe asegurarse de que tú y yo no seamos molestados. Ella sabe que no debe involucrarse en mis asuntos. Negocios personales. Jiraiya frunció el ceño. No podría estar demasiado molesto. Después de todo, esto era parte del plan para empezar. Que Anko interfiriera contra cualquier séquito con el que Orochimaru intentara frustrarlo, ¿y qué? Corres durante 20 años y ahora que tienes al Sanbi dentro de ti, ¿de repente eres lo suficientemente hombre como para enfrentarme otra vez?
La expresión engreída en el rostro de Orochimaru solo se profundizó ante el intento de Jiraiya de pincharlo. Si no recuerdo mal, cuando dejé Konoha, tú eras el que estaba de rodillas rogándome que me quedara. Apenas te defendiste. El recordatorio de uno de los muchos grandes fracasos en la vida de Jiraiya no fue bienvenido. Porque no quería matar a mi amigo más cercano. Pero desde entonces, he tenido 20 años para ver a mi amigo convertirse en un monstruo. La voz de Orochimaru adquirió un tono triste y burlón. Oh, Jiraiya, siempre he sido un monstruo. Tú y Sarutobi-sensei siempre hacíais la vista gorda, hasta que ya no pudisteis más. Fue muy tarde. Habían sucedido tantas cosas terribles como resultado del sentimentalismo de Jiraiya e Hiruzen por Orochimaru. Ahora las cosas se saldrían demasiado de control como para que alguien pudiera detenerlas si Jiraiya no pudiera derribarlo en ese mismo momento. Bueno, supongo que es hora de que limpie uno de mis desastres. Orochimaru observó con interés cómo Jiraiya sacaba una máscara de su mochila de viaje, mirándola con cierta inquietud antes de ponérsela en la cara. Fue en ese momento, cuando Jiraiya posteriormente lo apresuró con una velocidad para la que no estaba preparado, que se dio cuenta de que no habría calentamiento, ni proceso de sensación. Jiraiya lo quería muerto, lo antes posible. Un puñetazo de Jiraiya falló y se estrelló contra el árbol contra el que Orochimaru había estado descansando. El tronco se convirtió en astillas en el punto de contacto, mientras que el resto del árbol voló por el bosque hasta finalmente chocar con otro árbol y detenerse. ¿Qué diablos? Orochimaru pensó para sí mismo. En medio de su acción evasiva. En cuanto a velocidad, siempre habían estado igualados, pero una vez más Jiraiya estaba directamente en su cara, obligándolo a defenderse con taijutsu, algo que no le gustaba hacer. ¿No hay juegos, Jiraiya? Eso está bien con mí. Orochimaru arremetió con un puñetazo que Jiraiya atrapó en la palma de su mano. Un sorprendido Orochimaru miró hacia la extremidad ofensiva. Antes de que Jiraiya pudiera golpearlo, regurgitó una serpiente que contenía su espada de Kusanagi. Jiraiya lo soltó antes de que la espada pudiera golpearlo en la cara, dándole a Orochimaru la oportunidad de poner distancia entre ellos y tomar represalias, haciendo rodar 3 sellos manuales para lanzar un ninjutsu, Suiton. Mizu Sentan, liberación de agua. Púas de agua. Se formaron enormes picos a partir de la humedad del aire y de la nieve, lo suficientemente grandes como para arrancar árboles y aplastarlos. Jiraiya evitó las puntas de varios de estos picos, acercándose a Orochimaru con cada poderoso salto que daba. Sin embargo, Orochimaru se había comprado todo el tiempo y espacio que necesitaba. Para cuando Jiraiya cerró la distancia, el cuerpo de Orochimaru estaba completamente envuelto en el chakra del Zanbi. Lo último que Jiraiya vio antes de que los rasgos de su antiguo amigo quedaran completamente ocultos por el poder puro fue una sonrisa maníaca. ¿Es esto a lo que viniste, Jiraiya? ¿Es esto lo que quieres? 3 colas de chakra emergieron de su espalda. Solo que en lugar de aparecer como extremidades o algún otro apéndice, como Jiraiya estaba acostumbrado a verlos, se mostraban como serpientes grandes y siseantes. Jiraiya arremetió con su cabello como arma, alargándolo y endureciéndolo con chakra, Ranjishigami no Jutsu, Jutsu de melena de león salvaje. Senei Tajasu, muchas manos de serpientes de las sombras ocultas. Múltiples serpientes emergieron de las mangas de Orochimaru, cada una cubierta con el chakra del Zanbi, muy parecida al hombre mismo. Cada serpiente mordió y mordió el cabello atacante de Jiraiya, que parecía tener vida propia. Cuando los dos jutsu chocaron, 3 colas de chakra emergieron del trasero de Orochimaru, flanqueando a Jiraiya desde los lados y desde arriba. Las colas fueron a estrellarse contra Jiraiya, solo para que él las evadiera por un margen muy estrecho. Cuando Jiraiya aterrizó en el costado de un árbol, la risa de Orochimaru salió en un gorjeo deformado. ¿Tus manos, Jiraiya? ¿Es eso lo que creo que es? Preguntó, tomando nota de las membranas entre los dedos de Jiraiya que había notado antes, y pensar, tú de todas las personas eres capaz de usar el modo sabio. Jiraiya echó un vistazo al enorme cráter que se encontraba donde una vez había estado. El bosque ya había sido deformado y destrozado por la lucha en curso. Realmente no debes ser tan inteligente después de todo. Me he estado llamando a mí mismo un sabio sapo durante décadas. ¿Qué pensaste que significaba eso? Él dijo. Nunca antes lo usaste conmigo, respondió Orochimaru, intentando parecer ofendido porque su amigo le ocultaba algo.
Rara vez lo necesito, respondió Jiraiya antes de señalar la máscara en su rostro. Además, si supieras lo feo que me veo ahora mismo, bueno, estarías más agradecido de que esté usando esto. Pero estoy agradecido, Jiraiya, dijo Orochimaru, estoy agradecido de que estés aquí para ayudarme a probar mis propios límites. Después de dejar a la pobre Nagato colgada, he sentido curiosidad. ¿Cuánto más puedo llegar? Ante eso, Jiraiya se quedó helado, sabiendo muy bien el nombre que acababa de salir de labios de su enemigo. ¿Qué pasa con Nagato? Orochimaru se rió ante la reacción. Todo este tiempo recopilando información sobre mí, descubriendo a Akatsuki a través de tu persecución. Y nunca descubriste quién era el líder. A pesar de los mejores esfuerzos de Jiraiya, no había mucho que hubiera descubierto antes de que Akatsuki comenzara a hacer sus movimientos. ¿Y estás diciendo que es Nagato? ¿Mi Nagato? ¿Mi alumno? Por un momento, se había distraído de lo que había venido a hacer. Un momento. Ese momento casi le cuesta la cabeza. Docenas de las grandes serpientes ocultas envueltas en chakra de Orochimaru surgieron del suelo debajo de Jiraiya. Con su tiempo de reacción y mayor velocidad, pudo defenderse de la mayoría de ellos, con la excepción de uno que hundió sus colmillos en la parte posterior de su pierna, justo en la pantorrilla. Jiraiya hizo una mueca y se evitó mostrar dolor audiblemente, aunque era insoportable. La quemadura del chakra Zambi extraño de Orochimaru se bombeó a su sistema, junto con cualquier veneno con el que la serpiente habría tenido que empezar. Se agachó y aplastó la cabeza de la serpiente con su mano desnuda, pero ya era demasiado tarde. No digo nada más, porque nada de eso importa, dijo Orochimaru, lo que importa ahora somos tú y yo. Y deseo muchísimo disfrutar el tiempo que nos queda juntos. Estaba demasiado engreído para la comodidad de Jiraiya. ¿Qué había en esa mordedura de serpiente? Fuera lo que fuese, sin duda era malo. Muy mal. No nos preocupemos por eso, ronroneó Orochimaru, avanzando amenazadoramente, con las colas de chakra ondeando como cabezas de serpiente. Como dije, disfrutemos el tiempo que nos queda. Con Naruto y no Kuni corte del Daimyo de fuego. Entre Naruto e Ino, el equipo 10 tuvo su parte de heridas que necesitaban ser atendidas. Naruto dejó a sus más de 1000 clones en la capital para continuar ayudando con lo que se necesitaba allí. Buscar heridos, tratar de lidiar con los daños y estar atento a cualquier traición de Akatsuki. No podían hacer nada más en el lugar. Mientras tanto, regresaron a la corte del Daimyo del Fuego. Asuma había abandonado el lado del Hokage con el consentimiento del hombre durante un total de 1 hora para ayudar a sus alumnos. Más tiempo habría sido negligencia para la misión real. ¡Qué desastre!, dijo Hiruzen a sus shinobi reunidos. Con todo lo que había sucedido, no habían podido retirarse hasta altas horas de la noche, y habría más con qué lidiar una vez que llegara la mañana. ¿Atacar aquí de todos los lugares? No es que el tribunal estuviera desprotegido. El Daimyo de Fuego tenía miles de soldados, además de los guardianes ninja, aunque con la revelación de que Kenta fue reemplazada por un Zetsu blanco, puso en duda la cuestión de la seguridad. Tendrían que hacer su propia guardia durante la noche, como si estuvieran en el desierto, rodeados de animales salvajes y enemigos potenciales. Asuma dejó escapar un suspiro cansado. Había sido un día largo. Se suponía que esta misión no había sido tan difícil. Por más malo que haya sido todo este asunto, aún podría haber sido peor, papá. Hiruzen se burló del comentario. Años y años de experiencia le habían enseñado lo contrario. No digas eso. La reunión aún no ha ocurrido todavía, observó. Parece que tienes razón. Mifune-do no vive, incluso si uno de sus guardias no lo hizo. No lo lograré. Bien por el entrenamiento de médico de campo, celebró Ino débilmente, todavía luciendo un poco mareada por su propia lesión en la cabeza. A pesar de sus heridas, todavía insistió en darle una mirada a Naruto después de que las cosas se calmaran. Dios, parece que has perdido, Goldie. Naruto sonrió bajo los cuidados de su novia. Deberías ver al otro chico. Su curación avanzada y una revisión de los médicos reales ayudaron a sanar la piel que se había quemado durante su última batalla. Todavía no puedo creer que Deidara el chico se escapó de Asuma Sensei. Bueno, él puede volar, respondió secamente Asuma, y para ser justos, estaban sucediendo cosas más importantes en ese momento, es decir, las 2 explosiones gigantescas en el medio de la ciudad. 1 de cada 2 no está mal, dijo Ino, tratando de encontrar algún tipo de lado positivo. El 50% es una calificación reprobatoria, comentó Shikamaru.
El progreso es progreso, dijo Asuma a sus estudiantes. ¿Alguien tiene un recuento de cuántos miembros de Akatsuki hay versus cuántos hemos eliminado? Dado que Shikamaru había estado allí durante la mayoría de las situaciones que llevaron a enfrentamientos contra Akatsuki, estaba mejor equipado para recordar sus enfrentamientos. Kakuzu de Takigakure comenzó a enumerar a los miembros que conocía. Naruto levantó la mano, lo mató. Lo mató y embolsó su cuerpo. Shikamaru asintió con aprobación. Quizás hubiera algo que pudieran aprender del cadáver. Continuó con la lista de Akatsuki que sabía que habían desaparecido. Oshigaki Kisame de Kirigakure. Muerto. Uchiha Itachi de Konohagakure. Sasuke lo mató. Hasta donde ellos sabían, ese era el alcance de las pérdidas de Akatsuki, que sepamos, son 3 menos, y según Jiraiya-sama fueron 9, dijo Asuma. No puedo imaginar que sea fácil reemplazar una gran cantidad de criminales de rango S. Sin embargo, dudo que a los samuráis les importe mucho eso, dijo Hiruzen. Los que quedan atacaron a su contingente. Lo verán como si los shinobi no pudieran contener los problemas de los shinobi. Ino dejó escapar un suspiro y se relajó en el sofá. ¿Qué van a hacer? ¿Aislarse del resto de las naciones elementales? Oh, espera. Ya lo hacen. Fue entonces cuando recordó el rango de la persona a la que estaba respondiendo. Hokage-sama, señor. Asuma dejó escapar un gemido y se palmeó la frente. Perdónela, Hokage-sama. Tiene una conmoción cerebral. Eso, o ha estado con Naruto demasiado tiempo. Naruto se ofendió por el intento de su sensei de pasar la pelota. Oye, no me culpes. Ella hablaba mucho antes de que empezáramos a salir. Mira quién está hablando, le disparó Ino a su novio. Naruto no negó la acusación. Sí, pero siempre he sido así. Hiruzen miró alrededor de la habitación a sus shinobi reunidos. Es importante que todos se den cuenta de que podríamos estar muy cerca del comienzo de algo que ninguno de ustedes ha visto en su vida. La guerra. Esa palabra de 3 letras calmó significativamente el ambiente en la habitación. Shikamaru reaccionó con la menor sorpresa de los 3 Chunin, habiendo escuchado ya de la posibilidad por parte de Asuma. Hokage-sama, ¿estás seguro de eso? Preguntó, queriendo escucharlo de boca del hombre principal. Hiruzen no se anduvo con rodeos. Ya no eran niños. Eran guerreros empedernidos. Podían manejar lo que les esperaba. Seré franco. Si no sucede después de esta reunión, las cosas no permanecerán en paz por mucho más tiempo. Naruto golpeó su palma. ¿Contra quién peleamos? ¿Suna? ¿Iwa? ¿El samurái? Hiruzen miró fijamente a su nieto sustituto, preguntándose por un momento cómo responder de una manera sucinta que pudiera entender. Sí. Naruto se desinfló visiblemente. No se había dado cuenta de que las cosas eran potencialmente tan malas para ellos. Honestamente no lo sé, muchacho, dijo el Hokage. Podría ser 1, podrían ser 2, podrían ser los 3. Algunos podrían aliarse con los demás, o todos podrían luchar entre sí también. Ofreció, descartando algunas posibilidades. Lo que usted y Shikamaru digan en su informe de esta mañana contribuirá en gran medida a determinar si hacemos la declaración primero y contra quién. De repente, Naruto sintió el verdadero peso de su presencia en esta misión. Por supuesto, esa también podría haber sido la sensación de que unos cientos de clones se disiparon hace unos momentos. Sin embargo, no hay presión, ¿verdad? Todo lo que puedes hacer es contarle al Daimyo de Fuego lo que pasó, dijo cálidamente Hiruzen. Lo que suceda a partir de ese momento ya no está en tus manos. Eso hizo muy poco para que Naruto se sintiera seguro en la reunión programada. Con Jiraiya Tetsunokumi. Lo que sea que Orochimaru le hubiera inyectado a Jiraiya, lo que sea que estuviera ahora bombeando a través de su sistema, estaba operando con tiempo prestado, y lo sabía. El dolor del área original de la mordedura de serpiente se había extendido desde la pantorrilla hasta gran parte de la pierna. No es que no hubiera esperado una guerra química. Se había preparado para los venenos de Orochimaru, desarrollando inmunidad contra tantos como pudo a lo largo de los años, incluso cuando eran compañeros de equipo. El brebaje tortuoso del Sannin serpiente era potente, pero el modo sabio le estaba permitiendo a Jiraiya luchar contra él. Lo efectivo que sería una vez que el veneno comenzara a llegar a sus órganos vitales estaba en debate. De todos modos, Jiraiya no planeaba que la pelea durara tanto. Aún así, estaba haciendo su trabajo con él. Se sintió más lento que antes. Eso no fue bueno, ya que incluso a máxima velocidad, Orochimaru aún podía evadirlo, riéndose mientras se mantenía fuera del alcance de Jiraiya. Vamos.
A este paso, morirás antes de que pueda mostrarte algo bueno. Mientras el juego del gato y el ratón los llevaba por la ladera de una montaña, Jiraiya decidió hacer su movimiento. ¿Qué tal si te muestro algo bueno? Pensó para sí mismo, después de haber acumulado chakra en la parte posterior de su garganta. Katon. Dayendan, liberación de fuego. Big Flame Bullet. Disparó una gran, pero bien controlada corriente de fuego desde su boca, propulsada por aceite. En lugar de apuntar a Orochimaru, prendió fuego al bosque a su alrededor, cortando su camino, aunque solo fuera momentáneamente. Sin embargo, lo dejó abierto cuando Orochimaru se giró con la rapidez de una cobra y atacó con una patada giratoria que golpeó a Jiraiya en la cara y le cerró la boca. Era un pequeño precio a pagar en la mente de Jiraiya para lograr que Orochimaru dejara de correr. Gracias al modo sabio y al uso del estilo de lucha Frog Kata, Jiraiya pudo girar su cuerpo en el último momento para quitar gran parte de la fuerza aplastante del golpe, eso y permitirle conservar suficiente fuerza. Compostura para evitar las 3 serpientes oscilantes que lo seguían. Lo importante era que Jiraiya había conseguido que Orochimaru volviera a enfrentarlo. Después de evitar las colas de serpiente de Orochimaru, Jiraiya cerró la corta distancia entre ellos y lanzó un puñetazo que Orochimaru se apartó, doblándose hacia atrás por la cintura, justo debajo del puño que pasó por donde había estado su cabeza. Su siguiente movimiento habría sido cortar las entrañas de Jiraiya con su espada, pero sintió la fuerza de algo golpearlo debajo de la barbilla, justo cuando Jiraiya falló. Fue el golpe más fuerte que Orochimaru había recibido en bastante tiempo. Lo que sea que lo golpeó, lo hizo con suficiente fuerza como para enviar a Orochimaru hacia la ladera de la montaña cercana. Golpeando lo suficientemente fuerte como para romper la superficie, su cabeza rebotó hacia atrás y luego hacia adelante. Mientras caía la corta distancia hasta el suelo, un grito silencioso salió de Orochimaru, más por el efecto de todo el aire expulsado de sus pulmones que por cualquier otra cosa. Aterrizando en el suelo, Orochimaru se arrodilló rápidamente y miró hacia la vista que lo esperaba. Sus ojos se abrieron cuando Jiraiya había formado un Rasengan al menos 10 veces el tamaño de su propio cuerpo y lo estaba atacando con él. Senpou. Choudama Rasengan, arte sabio. Ultra Big Ball Rasengan. Orochimaru se limpió un poco de sangre de su labio y formó el sello de serpiente antes de golpear el suelo con sus manos. Kuchiyose. Niju Rasoumon, invocación. Doble Rasoumon. 2 puertas gigantescas con caras demoníacas en la puerta y púas de colores aterradores a lo largo de los marcos surgieron del suelo entre las dos, interceptando a Jiraiya y su variación Rasengan. Solo hubo tiempo para preparar dos de las defensas más fuertes de Orochimaru. Que habría convocado más si hubiera tenido tiempo de hacerlo decía mucho de lo mal que esperaba que salieran las cosas si el Rasengan se acercaba a él. Jiraiya atravesó la primera puerta defensiva, para preocupación de Orochimaru, pero la segunda resistió, al menos por un momento. Se agolló, se dobló y finalmente se abrió de par en par. Pero también lo hizo el Rasengan de Jiraiya, y finalmente explotó. La explosión se llevó consigo toda la montaña a espaldas de Orochimaru. Con Naruto y no Kuni corte del Daimyo de fuego. La política era más estresante que la lucha. Naruto se secó distraídamente una gota de sudor de su frente que había comenzado a rodar por su rostro. Ni siquiera se había dado cuenta de que había estado sudando. Incluso si el Hokage le hubiera dicho que todo lo que podía hacer era decir la verdad sobre lo que le había sucedido durante la misión en la que había sido capturado por Iwa, el conocimiento de que lo que dijo podría tener consecuencias tan terribles como la guerra lo abandonó. Con un sentimiento enfermizo. Guerra. Claro, siempre había sido algo de lo que había sido tangencialmente consciente. Los shinobi pelearon guerras. Había asistido a suficientes clases de historia de Iruka para saber eso. Las guerras eran el lugar donde la mayoría de los Hokage se ganaban la vida y mostraban al mundo de lo que eran capaces. No fue hasta que Naruto comenzó a tomar sus propias misiones, arriesgó su propia vida en la batalla, vio a otros hacer lo mismo y vio esas mismas vidas tomadas, que la realidad de la guerra se hizo evidente. La gente moría en misiones estándar en las que participaban entre 4 y 16 personas. ¿Cuántos equipos serían asignados a misiones de peligro similar, en comparación con otros shinobi? ¿Cuántos de ambos bandos morirían lejos de casa? Y Naruto no habría sentido que se hubiera hecho justicia por eso. Se libra toda una guerra por lo que le pasó. ¿Qué clase de imbécil arrogante sentiría alguna sensación de satisfacción por algo así? ¿Cómo se suponía que debía verlo, siendo importante? Y en cierto modo, lo marcó como alguien importante.
Pero entonces, ¿no había querido ser importante durante toda su vida? ¿Para que el pueblo lo respete y se preocupe por él? Sí, pero no así. No fue lo mismo. Lo último que quería era que un solo compañero ninja de Konoha, o incluso un ninja de Iwa, muriera por su culpa. Sin embargo, todavía les contó todo. No era como si pudiera mentir u omitir nada. El Hokage ya recibió su informe completo y barridos mentales del clan Yamanaka. Si la figura de su viejo abuelo hubiera querido que ocultara la verdad, se lo habría dicho. Y eso es todo lo que realmente puedo recordar, Daimyo-sama, dijo Naruto, concluyendo su resumen de eventos pasados, a menos que quieras escuchar sobre el viaje de regreso a la aldea. El Daimyo de Fuego sonrió al joven shinobi mientras se abanicaba distraídamente. No, creo que eso será suficiente, Naruto. Gracias, miró a Hiruzen, quien había estado prestando más atención a la reacción del Daimyo ante el Hokage. Dono, estos asuntos te afectan más directamente que a mí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hiruzen tuvo semanas para pensar en lo que diría cuando se le presentara el momento que tenía ante él. Si bien esto tenía el potencial de eliminar dos recursos importantes de Konoha, dudo en declararle la guerra. Como puedes ver, Naruto-kun está vivo y coleando. Uchiha Sasuke también lo está. El Daimyo de Fuego asintió con la cabeza. Sí, Naruto ciertamente parece estar en tan buenas condiciones como te lo envié. Habría sido una pena si Iwagakure hubiera logrado extraerle el Kyuubi. Él y Shikamaru terminaron siendo mis dos guardianes favoritos mientras estuvieron aquí. Naruto no pudo evitarlo. Era todo sonrisas. Con razón, dijo Hiruzen, permitiéndole a Naruto el momento de frivolidad a pesar de la seriedad de la conversación, dada la pérdida de vidas y el conocimiento de la infraestructura de la aldea que Naruto y Sasuke obtuvieron durante su fuga. En el gran esquema de las cosas, capturarlos en realidad le costó a Iwa más de lo que ganaron. Mifune, el jefe samurái que escuchaba, levantó una ceja con intriga. Perdónenme por intervenir, Daimyo-sama, Hokage Dono. ¿Debo asegurarme de que no desean ir a la guerra contra Iwagakure? Hiruzen asintió sombríamente. Konoha no declarará la guerra a Iwa, dijo. Naruto exhaló un suspiro de alivio. Ninguna guerra, al menos no todavía. Ninguno que se iniciaría por algo que lo involucrara directamente. No declararemos la guerra, continuó Hiruzen, pero tomaremos represalias por estas acciones. Nuestras represalias posteriormente conducirán a la guerra, muy probablemente, dijo, como si pidiera permiso al Daimyo del Fuego. Recibió un asentimiento casi imperceptible. Así, Naruto sintió como si su corazón se hubiera detenido. Entonces, ¿va a haber una guerra? Le ofreceré al Tsuchikage la oportunidad de arreglar las cosas. Hiruzen señaló el área alrededor de su cuello, según recuerdo, y como puedo ver claramente, no tienes el collar del Shodai Hokage. No lo has hecho desde entonces. Volviste. Los ojos de Naruto se abrieron y se rió tímidamente. Esta era la primera vez que había surgido desde que escapó de Iwa. Sí, me lo quitaron mientras estaba prisionero, ni siquiera había estado despierto para eso. Hiruzen miró a Naruto astutamente. Sé que eres consciente del valor de ese collar. Tanto monetaria como simbólicamente. Naruto asintió con rigidez. Le habían dicho repetidamente que esa maldita cosa valía 3 montañas y el oro que había debajo. Eso y el hecho de que perteneció al primer y más poderoso shinobi de Konoha, exigiré su devolución. Si no lo hace, es tan bueno como robar un artefacto de valor incalculable de la aldea. Eso por sí solo no se permitiría permanecer en pie, y mucho menos lo que les pasó a ti y a Sasuke. ¿Intentaría vendérselo? Preguntó el Daimyo del Fuego. Hiruzen sacudió la cabeza. Haría una oferta para ser presumido. Pero en realidad, nunca la abandonaría. Tiene valor como símbolo físico de haber superado a Konoha. El anciano dejó escapar algo entre un suspiro y un gemido. Preferiría pelear. Apuesto a que quiere pelear. Habían pasado casi 20 años desde la última gran guerra. Todas las aldeas habían estado fortaleciéndose todo el tiempo. Los principales vencedores de la Tercera Guerra Mundial Shinobi fueron Konoha y Kumo. Si alguna vez se pusiera un objetivo en cualquiera de las 5 aldeas principales, esas serían las dos, y si alguna vez hubiera un momento para disparar, sería en una época tumultuosa como la de entonces. Aún así, Hiruzen pudo ver la absoluta decepción que tenía Naruto, creyendo que las próximas hostilidades entre Konoha e Iwa serían por su culpa. Las cosas han ido de esta manera durante mucho tiempo, Naruto, intentó decir Hiruzen. Asegúrele. Si nunca hubiera sido capturado, habría sido otra cosa. Ya sea dentro de un mes, dentro de un año o cuando sea, la guerra habría llegado.
¿Suna no es también cómplice de conspirar contra Konoha? Preguntó el daimyo del fuego. El Kazekage afirma que sus ninjas estaban defendiendo la soberanía de Kazenokuni de los terroristas y la invasión extranjera, dijo Hiruzen. Trataré esto con el embajador una vez que regresen de Suna, daimyo-sama, pero preferiría no ir a guerra contra dos aldeas a la vez. Sin embargo, sabía que siempre existía la posibilidad de que no tuviera otra opción en el asunto. Sí, por supuesto, Hokage Dono, dijo el daimyo del fuego en aceptación, antes de mirar a su ex empleado. Bueno, Naruto, creo que esos serán todos los detalles que necesitamos de usted. Naruto asintió y se alejó de los tres dignatarios antes de salir de la habitación. Mantuvo la calma hasta que salió al patio. Se sintió tan mal que tuvo que poner las manos en las rodillas. La guerra casi había sido confirmada. Había intentado salvar a un compañero Jinchuriki. Había tratado de llevar la pelea a Akatsuki en lugar de esperar a que lo cazaran como a un animal. Había convencido a aquellos con más poder que él para que le permitieran hacerlo, y ahora parecía que una parte del mundo ardería como resultado. El estómago de Naruto se revolvió. Su boca comenzó a hacerse agua hasta el punto de sentirse incómodo, como si se estuviera preparando para vomitar. Así fue como Shikamaru lo encontró, colocando una mano en la espalda de su amigo una vez que estuvo cerca. ¿Así de malo, murmuró en voz baja. Va a suceder, dijo Naruto, encontrando poco o ningún alivio en la presencia de su compañero de equipo. Va a haber una guerra, Shika. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que siempre hacemos, dijo Shikamaru resueltamente. Escuchar que las cosas probablemente derivarían en una guerra fue discordante, pero había tenido más tiempo para aceptar la posibilidad que Naruto. ¿Estás más molesto porque vamos a la guerra, o estás molesto porque crees que vamos a ir a la guerra? ¿Es tu culpa? Naruto se tomó un momento para recomponerse, finalmente se enderezó y le hizo un gesto a Shikamaru para hacerle saber que estaba bien. Sé que en realidad no lo es, porque si hubiera sido Sasuke a quien se hubieran llevado, habría sido un asunto igual de importante. Una guerra todavía habría estado a punto de ocurrir, pero no fue solo él. Ambos hicimos explotar a Soraku y cruzamos la frontera volando. Podría haber sido cualquiera, razonó Shikamaru encogiéndose de hombros. Naruto podía ver lo que estaba tratando de hacer, y aunque lo apreciaba, simplemente no era el momento. No fue nadie, Shika. Fui yo. Y todos en ambos lados lo saben, dijo, temblando. Su cabeza, ¿sabes? Siempre quise estar en los libros de historia por ser Hokage. No como la respuesta a la pregunta, ¿quién inició la Cuarta Guerra Mundial Shinobi? Esperemos que no crezca tanto. Sí, porque esperar lo mejor ha funcionado muy bien. Supongo que eso es justo. El hecho de que Naruto se fuera, no significaba que la discusión entre el daimyo de fuego, el Hokage y el jefe samurái de Tetsunokuni hubiera terminado. En cambio, los temas cambiaron a uno más cercano al corazón del Hokage. ¿Qué pasa con Orochimaru, Hokage Dono? Hiruzen mantuvo su expresión pétrea, incluso ante la importante pregunta de su homólogo samurái del lejano norte. Estamos tomando medidas para tratar con él antes de que pueda dañar a alguien más. Era algo que se había necesitado desde hacía mucho tiempo, pero claro, no era como si no lo hubieran estado intentando. Orochimaru nunca había hecho que localizarlo fuera tan fácil como lo había hecho antes, por lo que aprovecharon la oportunidad. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, la intención no importaba. Solo los resultados lo hicieron. Cuanto más había en juego, más cierto sonaba esto. ¿Y si fracasas? Preguntó Mifune. Puedo garantizar la total cooperación de Konoha al tratar con él, una respuesta saliente. Pero fue lo mejor que Hiruzen pudo hacer. Era una petición de otro para una muestra de confianza y buena fe. Desafortunadamente, los tratos pasados de Konoha con Orochimaru hicieron poco para inspirar lo que se necesitaba para hacer avanzar esa buena fe. Tetsunokuni no quiere la cooperación de Konoha, dijo Mifune, simplemente su comprensión de que los samuráis tienen nuestros propios diseños para actuar contra tus shinobi rebeldes y elemento Otogakure. Oh, no. Eso no estuvo bien. Otogakure no era una aldea, sino más bien una serie de bases, docenas, si no cientos, esparcidas por todas las naciones elementales. Los países en los que existían no tenían idea de su presencia hasta que fueron descubiertos. Si los samuráis estuvieran a la caza de Orochimaru, y lo tomaran tan en serio como deberían después de perder pueblos enteros por sus retorcidas ambiciones científicas, tendrían que recorrer el mundo shinobi para erradicarlo.
Por el bien de su justicia personal, intervendrían tantos pies como fuera necesario. ¿Harás esto solo? Preguntó Hiruzen, cuestionando la sabiduría de tal curso de acción sin expresarlo en voz alta. Mifune asintió estoicamente, los samuráis se ocupan de los asuntos samuráis. Los shinobi se mantienen en los suyos. Así es como siempre ha sido, Hokage Dono. Sí, supuso Hiruzen, lo sabía. Pero decir que las líneas ahora eran borrosas sería quedarse corto. Entre Orochimaru, Akatsuki y lo que haría una cacería liderada por samuráis a través de las naciones elementales, sus mundos se estaban entrelazando más rápido de lo que cualquiera de ellos podía estar preparado. Mientras tanto Tetsunokuni. Orochimaru nunca se había hecho la ilusión de que Jiraiya no era uno de los shinobi más poderosos que existían. Nunca se había hecho la ilusión de que Jiraiya no era uno de los shinobi más poderosos que jamás había salido de Konoha en su larga historia de producir combatientes ejemplares. Simplemente no era mejor que Orochimaru. Nunca fue mejor que Orochimaru. Orochimaru se levantó de donde había sido arrojado al suelo, mirando la destrucción causada a pesar de que dos de sus defensas más fuertes estaban levantadas y recibieron la peor parte del impacto, desviando lo peor de la fuerza a su alrededor. Donde antes había habido una montaña a sus espaldas, ya no la había. Además, donde una vez hubo un brazo en el cuerpo de Orochimaru, ya no lo había. Lo mismo para parte de su pie en el lado opuesto. Todo dolía, pero no era nada que pudiera detener a Orochimaru. Hacía mucho tiempo que se había preparado para el día en que lucharía contra alguien lo suficientemente peligroso como para infligirle tal daño. ¿Qué haría realmente desmembrarlo cuando podría simplemente reemplazar todo su cuerpo por completo? Despojando todo su cuerpo como una serpiente, de su propia boca, surgió un nuevo Orochimaru, luciendo completamente ileso. Se rió burlonamente, pobre Jiraiya. Si hubieras luchado contra mí hace solo 6 meses, eso puede haber funcionado. Jiraiya le devolvió la risa con una risita por derecho propio, incluso si no fuera así, todavía no te ves demasiado atractivo, amigo. ¿Y te has mirado a ti mismo últimamente? Preguntó Orochimaru, haciendo un gesto con su mano, indicando que Jiraiya debería revisar la suya. Jiraiya miró su mano derecha. Donde normalmente habría visto el brillo saludable de su piel, era pálida, con profundas líneas verdes asomando por debajo de su protector de mano. Sus venas. Si la mayor parte de su cuerpo no estuviera cubierta por la ropa y la máscara en su rostro, apuesto a que vería esas líneas recorriendo su brazo y gran parte de su cuerpo, comenzando desde donde había sido mordido previamente. Excelente. Así que ahora, la pelea se había prolongado lo suficiente como para que su cuerpo mostrara físicamente los efectos de lo que le habían hecho. Eso explicaba mucho por qué el último ataque que lanzó no obtuvo el efecto deseado. Pero Jiraiya tenía una manera de solucionarlo. Algo que Orochimaru no se había dado cuenta. No hasta que fue demasiado tarde. Para su confusión y horror, todo el cuerpo de Orochimaru se quedó quieto. Ni siquiera podía abrir la boca para hablar y cuestionar su situación. Jiraiya sonrió, sus ojos bajaron al suelo hacia la sombra de Orochimaru. En lugar de la silueta de su antiguo amigo, era la suya. La Gamaraira Kage Yatsuri no Jutsu, planitud del sapo, técnica de manipulación de sombras. Los ojos de Orochimaru siguieron los de Jiraiya, sus pupilas se dilataron cuando notó el cambio en su sombra, que, él. Al final pudo decir, ¿cuándo? ¿Cómo? Jiraiya abrió su mano y formó un Rasengan. ¿Sabes lo que más me gusta de mi discípulo? Hacer clones de sombras es tan fácil para él, que se topa con cosas geniales que hacer con ellos y que nunca piensa 2 veces después de sacarlos. Su trasero una vez. ¿Uzumaki? Pensó Orochimaru. Estaba al tanto del último alumno de Jiraiya, gracias a Kabuto. El actual Jinchuriki del Kyuubi. Hay mucho potencial, dijo Kabuto. Sin embargo, Orochimaru solo había interactuado con él una vez. En ese encuentro, el niño había huido rápidamente. Sin embargo, ni siquiera podía hablar, dejando que Jiraiya se acercara lentamente, con un Rasengan formándose en su mano. ¿Y yo? Un tipo como yo tiene que esforzarse mucho para mantenerse al día con gente como tú. Le presto atención. Cosas así. Y él hace cosas así todo el tiempo, así que tenía mucho con qué trabajar. A veces el maestro podía aprender lecciones del alumno.
Los clones de sombras eran quizás el jutsu más versátil que existía, porque eran capaces de casi cualquier cosa que el creador pudiera hacer y podían moverse de forma independiente, sabiendo en el momento de la creación para qué habían sido generados. Eso, y ver el jutsu de Shikamaru tanto como lo hacía cuando los chicos eran guardián ninja le dio la inspiración para crear una versión bastarda. Tenía que infundir su propio chakra en la sombra de la víctima y hundirse en ella para paralizar y controlar el cuerpo del enemigo. También tuvo que contener la respiración para mantenerla activa. No funcionó igual, ni tan bien como la técnica característica del clan Nara, pero cuando lo utilizó el clon de Jiraiya, hizo lo que Jiraiya necesitaba. Detén a Orochimaru en seco y déjalo abierto a algo a lo que no podría sobrevivir. El Rasengan lentamente se hizo más y más grande, justo ante los ojos de Orochimaru. Esta vez no pudo moverse. Capa de Jinchuriki o no, Jiraiya podría borrarlo de la existencia con ese ataque. En su arrogancia, había tratado a uno de los shinobi más peligrosos que existían como una ocurrencia tardía y, como resultado, terminó pagando el precio. No, pensó Orochimaru mientras Jiraiya se acercaba para matar, no puede ser, después de todo lo que había hecho para posicionarse para tener todo el poder que necesitaba para lograr todos sus objetivos. Objetivos. Acababa de empezar. Había mucho más por hacer. No puede ser. A él no. No. A él. Todo el cuerpo de Orochimaru comenzó a transformarse, y Jiraiya rápidamente desvió el rumbo para evitar ser aplastado por el tamaño recién agregado que había adquirido su oponente. En 5 segundos, Orochimaru había pasado de un estado humano al de Sanbi en toda regla. El clon que lo sostenía por la sombra había sido destruido, no es que pudiera haber retenido algo así como una bestia con cola una vez que las cosas habían llegado tan lejos. Al alejarse lo más que pudo en un orden rápido, Jiraiya recibió la visión del monstruo interior de Orochimaru completamente desatado sobre el mundo. Por difícil de creer que fuera, Jiraiya nunca había visto una bestia con cola al aire libre. Había visto muchos Jinchuriki en varios estados, pero nunca una transformación completa. Para un hombre que había visto casi todo, todavía era aterrador. Y aún así, era exactamente lo que había querido. Por todas las ventajas que proporcionaba la transformación total, por toda la investigación que Orochimaru probablemente había hecho sobre los Jinchuriki antes de tomar el cuerpo del que había creado, todavía solo había tenido el Sanbi por menos de un año. Aún no lo había dominado. E incluso si lo hubiera hecho, las fortalezas del Sanbi no influyeron en las fortalezas de Orochimaru como shinobi en absoluto. Entre Jiraiya, Tsunade y Orochimaru, este último siempre había tenido la constitución más débil. La fuerza bruta nunca había sido su fuerte. Podía hacerlo cuando lo necesitaba, pero siempre faltaba algo en comparación con alguien que se especializaba en ser una potencia liberada. Además, casi tan importante como eso, Orochimaru era pobre luchando desde abajo. No se había encontrado en una posición tan desesperada desde que Anzo casi los mató a los tres sin ayuda de nadie, pero ninguna historia desde entonces daba crédito a que hubiera mejorado en ese frente, como cuando Uchiha Itachi le cortó la mano y obligó a Orochimaru a hacerlo. Weird Akatsuki. Entonces, ¿qué tan apropiado era que un hombre con un repertorio tan versátil como Orochimaru recurriera a la fuerza bruta pura cuando había sido superado en maniobras? Se deleitaría con el poder que se le presentaba, pero no estaba acostumbrado a desperdiciarlo. Y había una cosa importante que perdería en el proceso: su jutsu. Los innumerables jutsu que Orochimaru había pasado décadas aprendiendo serían inútiles mientras estuviera en esa ciudad. Los brazos del Sanbi eran tan cortos que nunca podían cruzar su cuerpo. Por lo tanto, Orochimaru no podía hacer sellos manuales. Era lo que Jiraiya había querido, pero eso no hacía que la situación fuera menos peligrosa. Especialmente ahora que el veneno de Orochimaru poco a poco estaba haciendo su trabajo. Mientras el sabio sapo estaba de pie en un afloramiento rocoso que dominaba a Orochimaru en toda su gloria y horror transformados, comprendió que por mucho que había planeado esto, una cosa era planificarlo y otra ejecutarlo una vez que todo comenzara a avanzar. Después de todo, esto era para lo que se había preparado. Omake. Lo que es mío es tuyo. 5. La cena en la casa de los Yamanaka fue incómoda para Naruto. La madre de Ino fue acogedora como siempre, pero su padre parecía saber que algo estaba pasando. Siguió mirando entre Ino y Naruto durante la cena, quienes estaban esperando el momento adecuado para revelar una información particular sobre el Jounin.
Por alguna razón, Naruto estaba convencido de que el hecho de que Inoichi supiera que él y la hija del hombre dormían juntos era fundamental para que la relación avanzara. Por alguna razón, Ino pensó que era una buena idea hacérselo saber también. Pero ahora que había llegado el momento de decírselo, ninguno tenía la primera idea de cómo hacerlo sin problemas. La noche pasó a Naruto e Ino sentados en la sala de estar con los padres de Ino para conversar un poco. Entre la conversación verbal, Ino y Naruto estaban teniendo una conversación telepática privada. Era difícil mantener dos conversaciones coherentes a la vez, pero Ino era lo suficientemente buena con su jutsu para que funcionara. Goldie, ¿cómo vamos a hacer esto? No es que podamos simplemente iniciar una conversación diciendo, oye, solo. Así que ya sabes, he estado dentro de tu hija. Gran artesanía, Yamanaka-san. Naruto estaba menos acostumbrado a hablar en voz alta mientras pensaba en algo completamente diferente, así que simplemente sonrió y asintió a menos que alguien dijera su nombre, no sé. No pensé tan adelante. ¿Y qué diablos? Se suponía que era yo. Yo no diría algo así. Sin embargo, podía pensarlo y, frente a Inoichi, no había hecho nada menos. En retrospectiva, probablemente de ahí fue de donde Ino lo había sacado en primer lugar. Bueno, uno de nosotros necesita pensar en algo. Ino pensó en él. Estoy cortando el enlace. Él sabe que algo está pasando. Probablemente no te irás esta noche sin decirle algo. ¿Por qué? Y decirle que... No era como si Inoichi pudiera sacarle un secreto que ni siquiera sabía que existía. Por supuesto que Inoichi podría. Fue superado solo por Morino y Biki en el interrogatorio de Konoha. Podría hacer que Naruto confesara cosas que ni siquiera quería saber si se esforzaba lo suficiente. Eso sin siquiera tomar en cuenta que él le había enseñado a Ino todas las técnicas del clan que ella conocía. ¿Y tú, Naruto? La madre de Ino, hablando con él, hizo que Naruto volviera completamente a la situación que tenía ante él. Había perdido por completo el hilo de la conversación. Lo que sea que hubieran estado hablando de antemano estaba más allá de él, Antes de que pudiera encontrar una excusa, Inoichi aprovechó la oportunidad que se le presentó. ¿Hay algo en lo que piensas? Preguntó, sabiendo muy bien que había algo que incomodaba a Naruto. Había habido un aire extraño entre ellos durante sus últimos encuentros, y a Inoichi le molestaba. Naruto miró a toda la familia. Sintiéndose cohibido, se frotó la nuca tímidamente. Bueno, es algo personal, Yamanaka-san. Su intento de disculparse no fue permitido. Naruto, no te preocupes por eso, dijo Inoichi, tratando de ignorarlo, este es un lugar seguro. Puedes decirme cualquier cosa. Naruto no le creyó. De ninguna manera. Pero estaba atrapado y no podía simplemente irse. Ino había tenido razón antes. Tenía que decir algo para quitarse de encima a Inoichi, y no había una manera elegante de dejar escapar lo que él e Ino realmente querían decirle. Eso dejó otra cosa en mente que fue lo suficientemente buena como para lograr que Inoichi lo dejara en paz, y no era algo destinado a él. En lugar de hablar con Inoichi, Naruto respiró hondo y se giró en el sofá hacia Ino. Quería preguntarte esto en privado, como cuando resolví todo, pero supongo que no hay razón para no hacerlo ahora. Ino levantó una delicada ceja rubia en confusión, no hacer que... Lo que fuera a decir su novio, nunca hablaron entre ellos. Ino-chan, te has estado quedando mucho en mi casa desde hace un tiempo. Al otro lado de la habitación, escuchó a Inoichi gruñir de disgusto, mantenido en silencio por un codazo de la madre de Ino, y tú sé cómo voy a construir esa casa en los terrenos de mi clan. Por cierto, ya casi está terminado, asintió Ino, con los ojos muy abiertos por la curiosidad absorta. Lo que estoy tratando de decir es, ¿quieres mudarte conmigo? ¿Qué? Inoichi gritó y saltó de su silla. La madre de Ino intentó tirar de él hacia su asiento, pero él permaneció tan quieto como una estatua indignada. Ino miró a Naruto con un ojo cubierto por un flequillo rubio, el otro visible y amplio. Vaya, susurró en voz baja, ¿en serio? Naruto comenzó a retroceder, viendo su reacción como de aprensión. Quiero decir, no tienes que hacerlo si no quieres. Y no tienes que decir nada ahora mismo. Ni siquiera iba a hacerlo. Preguntarte esta noche. Iba a esperar algo más tranquilo y menos dramático que cenar con tus padres. No. Exclamó Ino, para sorpresa de Naruto. Él había comenzado a retroceder debido a su respuesta, y esa no era su intención en absoluto. No como en no quiero mudarme contigo.
Quiero decir no como no es el problema que me planteaste ahora, Goldie, dijo con una gran sonrisa radiante y los ojos brillando intensamente, me encantaría mudarme contigo. ¿Qué? Inoichi continuó dejando saber su disgusto, pero Naruto no le prestaba atención. ¿En serio? Milímetros dijo Ino asintiendo, su sonrisa se volvió mucho más astuta y astuta. He estado, lentamente en el proceso de mover mis cosas del día a día de todos modos. Ya sabes, hacerlo así que tengo que volver menos aquí y puedo quedarme más contigo. Naruto soltó una carcajada, me di cuenta. Eso es lo que empezó a pensar en ello. ¿Fue usted quien dejó caer pistas? Ino se encogió de hombros, no, en realidad. Pero me alegro de haber hecho todo eso para acelerar las cosas. No sabía cómo iba a meter la mayor parte de mi guardarropa sin que fuera obvio. Por supuesto que no, ustedes dos. Inoichi finalmente se insertó adecuadamente en lo que estaba sucediendo, y no. No puedes mudarte con Naruto. La madre de Ino chasqueó la lengua y puso los ojos en blanco. Oh, Inoichi, cállate, dijo, cruzando los brazos sobre el pecho. No lo haré, dijo Inoichi, continuando con su ataque. ¿Dos adolescentes viviendo juntos, solos? Lo siguiente que sabes. ¿Tendrán sexo? La madre de Ino interrumpió, anticipando el punto de su marido. Él asintió y un escalofrío visible recorrió su espalda ante la perspectiva. Me temo que es un poco tarde para eso, querida. Todo el cuerpo de Inoichi se puso rígido. Se volvió robóticamente hacia Ino, su rostro implorándole que le dijera que su esposa estaba equivocada. Ino no le dio esa noticia. Sí, papá. Eso ya ha sido una cosa por un tiempo. Te perdiste el final de la guardia en ese caso. Inoichi miró impotente en dirección a Naruto, solo para que Naruto le diera un lento y serio asentimiento de confirmación. El largo y agudo chillido que salió de la boca del famoso miembro de Inoshikacho contradecía su estatus en la aldea. Pero, tartamudeó Inoichi sin convicción, tú eres mi bebé. Ino estuvo de acuerdo, sí. Pero no soy un bebé, especificó, levantándose y acercándose para tomar las manos de Inoichi entre las suyas. Soy una Chunin que ha estado en misiones en todas las naciones elementales, luchando contra todo tipo de cosas. Estoy bastante seguro de que todo eso es peor para mí que dejar que Goldie me are. Naruto hizo una mueca al ver la mandíbula de Inoichi apretarse. El hombre había retrocedido como si lo hubieran golpeado físicamente. Si dijeras eso de manera diferente, puede que no parezca que le están arrancando los dientes cada vez que alguien dice algo al respecto, dijo Naruto. Que practicar el baile de hacer bebés con Goldie. Para eso, Naruto tuvo que detenerse a considerarlo. Mejor, pero aún así muy contundente. Sin desanimarse, Ino siguió intentando. Está bien. Entonces, ¿qué tal, que dejar que Goldie se desplome encima de mí? No, dijo Naruto con expresión inexpresiva, además, eso me hace sonar mal. La última vez que lo comprobó, Ino no tuvo ninguna queja sobre su desempeño en la cama. El siguiente de Ino, no tuvo que considerarlo en absoluto, que yo montando a Goldie como ese toro mecánico en ese bar. Ino, no, Naruto la detuvo antes de que ella pudiera terminar, cubriéndose la cara con exasperación. Nada de eso es bueno. Míralo. Lo estás matando. Es cierto, Inoichi estaba apoyado en el brazo de su silla como apoyo, su esposa dándole palmaditas en la espalda, aunque ella ocultaba la risa mientras lo hacía. Ino sonrió tímidamente, claramente divirtiéndose ahora, lo sé. En este punto, es divertido verlo reaccionar. Naruto miró a su novia de manera extraña mientras ella regresaba tranquilamente hacia él. ¿No tenías miedo de decírselo hace 30 minutos? Ino puso los ojos en blanco, casi incapaz de quedarse quieta en su asiento. Estaba llena de emoción, sí. Pero eso fue antes de que me hicieras tan feliz al pedirme que me mudara contigo. Se arrojó contra Naruto, rodeándole el cuello con los brazos mientras presionaba su mejilla contra la de él. Me siento tan bien ahora mismo que podría luchar contra Tsunade yo sola con una sonrisa en mi cara. A pesar de que ella estaba siendo difícil, Naruto la amaba y no pudo evitar sentirse infectado por su positividad. Le dio a Ino un beso en la mejilla y puso a la feliz niña en su regazo. Esto también tuvo el efecto añadido, aunque conscientemente no intencionado, de poner una barrera física y psíquica entre él e Inoichi, si surgiera la necesidad. Sin embargo, Inoichi no parecía realmente furioso, solo emocionalmente agotado. A mí, no me gusta esto, dijo. Obviamente, respondió Naruto.
Inoichi se pasó la palma por la cara, sintiendo su edad. No me gusta, pero es mi trabajo apoyarte. Así que, si esto es lo que quieres, lo dejaré en paz. Ino se bajó de Naruto y se acercó para abrazar a su padre. Gracias, papá. Gracias, Yamanaka-san, añadió Naruto, sabiendo que en el gran esquema de esto no cambiaría nada. Esto no cambia nada, dijo Inoichi con rigidez, confirmando lo mismo para Naruto. De todos modos, su rostro se suavizó sobre el hombro de Ino. Solo cuida de mi hija, Naruto. No era necesario que le pidieran a Naruto que hiciera tal cosa. No había planeado hacer nada más, nos cuidamos el uno al otro, insistió antes de que un nuevo pensamiento surgiera en su cabeza. Oh, Ino-chan. Esa fue una manera en la que podrías haber puesto en práctica el tema del se-sho. Es más sutil. Ino se rió mientras Inoichi gemía ante el recordatorio de la desfloración de su único hijo a merced de los Jinchuriki locales. Bueno, podría haber sido peor. Podría haber sido con alguien que no le agradaba.